Este lunes recibimos a Alejandro Arroyo, doctor, guitarrista y director coral. Un accidente lo privó 10 años de sus actividades musicales. Con ello, emprendió un viaje por el conocimiento de las neurociencias en la Escuela Paulista de Medicina de Sao Paulo, Brasil, donde desarrolló un test de procesamiento cerebral con estímulos musicales. Ha realizado publicaciones en Chile y el extranjero sobre sus trabajos artísticos y estudios clínicos. De esto y mucho más conversaremos junto a Marcelo Culón en este nuevo programa. Buenas noches, qué gusto recibirlo nuevamente en un nuevo ciclo en el sol con el gran Marcelo Culón, con un tremendo tema para conversar el día de hoy. Tenemos un invitado que hace mucho rato el que estábamos tratando de coordinar para que nos pudiera acompañar en una nueva jornada y con un tema muy interesante. Él es un músico, es doctor en neurociencia, es director de coros y es un tremendo personaje con el que hoy día vamos a conversar y ojalá puedan conocerlo más con nuestra comunidad. Marcelito, ¿qué podemos decir más? Podemos hablar mucho rato, pero yo creo que lo mejor es dejar que intercambiar opiniones con él. Estamos hablando de Alejandro Arroyo Ríos, que ya implica una gran contradicción maravillosa, que es Arroyo o Ríos. Entonces, vamos a dilucidar todas estas cosas con una persona que ha estado en todas partes del mundo llevando su arte, llevando su música y otras cosas más. Así que los dejamos. Y ¿qué tal si tú, Paulito, puedes darle la bienvenida visual a nuestro invitado Alejandro Arroyo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno tenerte por acá. Hola Alejandro. Hola, Marcelo, ¿cómo están? Muy bien. Echaba la talla fome de que siendo Arroyo eres Ríos también. Entonces, ¿por cuál empezamos? Yo nací en la contradicción entre mi padre y mi madre.
Pero igual, lo interesante es que igual llegamos a un solo punto que es el mar. ¿Verdad? El delta de Alejandro. Oye, pero increíble que hasta tus apellidos están relacionados con la música, ¿cierto? Claro. Tremenda herencia. Oye, qué bonito lo que escuchamos ahora, lo de las mapuchinas, qué tremenda producción también, qué bonita la imagen, el paisaje, la temática, también con entre comillas, lo étnico de nuestro país, pero cuéntanos un poquito, porque queremos hablar de varias cosas, en el fondo queremos hablar de tu carrera completa como músico, Alejandro persona, y Alejandro doctor también, una relación entre la música y la neurociencia que es muy interesante, pero partamos por ahí, pues partamos con la mapuchina y vamos hablando un poquito de la música, que es algo que también nos convoca a los tres. Bueno, en realidad, más que mapuchina, el nombre correcto es Surcantum Mapuche, que la gente conoce como mapuchina en forma general, pero este es un proyecto, digamos, que se hizo para producir un material educativo que permita, en el fondo, generar un aprendizaje de ciertas características sonoras del paisaje de la Araucanía, ¿ya? Y también un paisaje sonoro mapuche, que yo soy de allá, yo soy de Temuco, nací en Temuco, y después, bueno, en los años 70 mis padres se fueron a Valdivia, tengo muchos años también en Valdivia, pero yo me crié, digamos, desde mi infancia en el campo, en la Araucanía, y yo escuchaba estos paisajes sonoros mapuche que después cuando estudié música siempre soñaba con llevarlo a la partitura, y no existía un sistema musical realmente para llevar estas sensaciones, por ejemplo, los cantos las machis, ¿cierto? A una notación musical, porque no había notas que yo no lograba escribirla en el pentagrama, por ejemplo, ¿ya? Y este trabajo también está dirigido a colaborar también en los procesos de acercamiento intercultural con el pueblo mapuche y aprendizaje también de las nuevas generaciones, de que nosotros tenemos obligación de amar nuestro pueblo, nuestros ancestros. Y yo creo que justamente ahora tengo muchas invitaciones, he viajado mucho a Europa, hice incluso una versión con orquesta, que la estrené, digamos, el año pasado en Niza, en Francia, con la orquesta de Mónaco, que es muy bonita para orquesta y guitarra, que en Chile no se conoce. Pero en Chile hablar de la cultura mapuche es como, siempre es como, no lo toman en cuenta, no le dan la importancia que tiene que tener esto. Oye, qué interesante lo que dice respecto del lenguaje con la guitarra y el canto mapuche, Marcelo. Es que, bueno, tengo que decir algo que parece como egocéntrico, pero yo también soy de Temuco, también nací en Temuco. Ah, qué bueno. Y de muy niñito, para mí era muy llamativo no solo la sonoridad de la música, sino que el ritual que había en torno a él, que había un entendimiento muy distinto de como cuando uno pone un disco y se pone a escuchar, ahí es como como visión distinta de cómo le llegan a uno los elementos. Y creo que lo que escuchamos ahora y que no se conozca en Chile, Alejandro, me parece lo más normal. ¿Qué quieres que te diga? Si no lo patrocinó algunas, no sé, Favela, o qué sé yo quién, es difícil. Pero vamos que se puede, y creo que lo que está pasando en el Sol del Illimani con Paulo y con visitas tan para nosotros tan importantes como tú, vamos creando un pequeño caminito, poniendo las miguitas para que esto florezca mucho más. Bueno, yo creo que tú tienes razón. Precisamente la obertura de esta obra, que se llama Machi Dayil, que significa canción de Machi, tiene que ver con el ritual. Y la música mapuche tiene que ver mucho también con la curación, con la sanación. Es que, ¿claro? Como vamos a hablar después de eso, claro, entonces no introduce de inmediato un pasaje dramático, digamos, y una concepción de la música completamente diferente a la que nosotros tenemos, digamos, como chilenos. Ahora, también este tipo de desarrollo musical es la forma de la polifonía que se cultiva en América indígena, en toda Latinoamérica. Existen manifestaciones en los Andes, en Mesoamérica y en el Amazonas. Y también en Chile los estudios sobre este tipo de música étnica comienzan a realizarse con mayor rigurosidad en el siglo XX recién. Claro. Y esto significa que recién en esta fecha existe el interés en condiciones por querer escribir este tipo de música.
poder llevar, por ejemplo, a la orquesta el cultrú, la pifilca, la tutuca, ¿sí? Es muy difícil, ¿no? Esa es la razón por la cual yo opté por la guitarra de 10 cuerdas, porque la guitarra de 6 cuerdas me faltaban sonidos. Entonces a la guitarra de 10 cuerdas, que fue la guitarra que en la hizo Yepes, el maestro Yepes llevó, digamos, su máximo esplendor, digamos. Por esa razón de la vida llegué, digamos, a conocer al maestro Yepes, y precisamente él fue el que me sugirió, oye, ¿por qué no trabaja la guitarra de 10 cuerdas? Porque, por ejemplo, los armónicos, en quintas justas, en octavas, digamos, que la guitarra de 6 cuerdas es muy difícil hacerla. ¿Ya? Y también los cantos, digamos, y los ostinatos con el pedal, la guitarra tendría que afinar de otra forma la guitarra. Entonces eso me permite la guitarra de 10 cuerdas, digamos. Por esa razón llegué a la guitarra de 10 cuerdas. Y además quiero rendir hoy día un reconocimiento a Armando Nahuelpan, que falleció ayer. Uno de los grandes compositores, digamos, de música mapuche, falleció a los 93 años. Falleció ayer en Villarrica. Precisamente se comunicaron conmigo para darme esa noticia, porque hay 2 temas de él que yo desarrollo en esa obra, y los otros 2 temas son precisamente de Anselmo Raguileo, que es el creador del alfabeto mapuche, que es el único alfabeto que los mapuches aceptan, porque hay varios alfabetos, está el de Falla Augusta también. Claro. Que precisamente el Urcantum, que dominaba según los tradicionales el Cantum, que es una expresión española, ¿cierto? Elegí la canción de Urcantum, significa cantar algo según la traducción del padre Félix Augusta, que llegó a la Araucanía, ¿cierto? Con esto de la pacificación. Pero el único alfabeto que aceptan los mapuches es de Anselmo Reguileo, que por lo demás es tío mío, porque él es casado con una hermana de mi madre. Entonces, yo de niño él me enseñaba estos cantos y los tenía en la cabeza. Entonces, lo llevé al papel, lo llevé a la guitarra y salió algo muy interesante. Y bueno, con sorpresa que, por ejemplo, yo fui a Ecuador el año pasado 2 veces y hasta ahora la conocen allá. Y me preguntaban. En Chile no la conocen. Yo, por ejemplo, me entrevisté, me reuní con Terry Pambiño, el mejor guitarrista. Claro. De Ecuador. Mi amigo Max Berrú también. Y que toca solamente música indígena. Él dejó la guitarra clásica, que es una tontera, la guitarra clásica. Que es lo mismo que hice yo dejé la guitarra clásica. Estoy tocando solamente música chilena. También motivado por mi gran admiración por Inti Illimani, ¿no? Pero el conservatorio no ha tomado una escuela de la guitarra chilena que estamos planteando con el maestro Sergio Sobal hace harto tiempo, ¿no? Está como relegada la música. No sé qué entiende por música chilena, pero los compositores chilenos del conservatorio de fondo hacen música europea. Pero falta eso, falta la raíz chilena y ese compromiso con nuestra cultura indígena. Claro. Oye, Alejandro, ya que nos cuentas un poco, porque todo este proceso de buscar la guitarra chilena, de la búsqueda de los sonidos, un poco de la etnia mapuche a la guitarra y el pasado, y el haber traspasado eso a la guitarra de 10 cuerdas, pero hay un camino que hiciste antes. O sea, tú te enfrentaste con la enseñanza de la guitarra así rígida, europea, del fondo, como tú la defines, y cómo fue ese proceso en los inicios, porque en el fondo mi pregunta es, ¿te enfrentaste con un conservatorio, te enfrentaste con la escuela de la guitarra docta? ¿Cómo fue esa experiencia en el inicio? Porque me imagino... Lo que ocurre es que yo nací en la Araucanía. Mi padre nació en el campo, que Quitratúe Las Tarrias. Mi familia era de allá, eran dueños de toda la parte de la faja 7 para arriba, digamos. Entonces yo me lo pasaba en el campo y cuando llegué al conservatorio, precisamente a los 9 años asistí a mis primeras clases en el conservatorio, digamos, de la Escuela de Música de la Universidad Austral de Chile. Era el conservatorio más cercano de la región de la Araucanía, de Temuco. Nosotros viajábamos en bus para allá. Había que pasar la cuesta de Las Tarrias. Claro. Y ahora te demora un par de horas, ¿no? Claro. Y en esa época el Conservatorio de la Música de la Universidad Austral era el corazón de la histórica ciudad de Valdivia durante la década de los 70. Fue cuando resolví, yo tenía 12 años, o sea, a los 9 años, yo ya decidí consagrarme a la música. Yo quería seguir ese camino. Y cuando ya tenía 15 años llega el golpe de Estado, ¿no? Y se estaban cerrando los conservatorios y se estaban cerrando las escuelas de filosofía. O sea, y la música pasó a ser optativa y la filosofía también. Yo estaba en tercero medio, ¿ya? Entonces yo pensé, bueno, o sea que en este país pensar y sentir es optativo, ahora de aquí para adelante. Claro. Entonces ya caímos, digamos, en lo peor que puede caer un país. Y todavía estamos así.
todavía estamos así, porque los colegios prácticamente abren un espacio para los talleres musicales, y eso es diferente, cuando la música debería ser parte de tu formación humana, para mejorar tu calidad de vida, debería ser obligatoria, no optativa, no optativa. Pero el problema está precisamente que el estudio de la guitarra clásica yo tuve como profesora a Isolde Fénix Cachali, que fue la primera titulada de la Universidad de Chile en guitarra clásica. Y después tuve la fortuna de encontrarme con Enzo Lamura Bruno, que era un profesor que estaba relegado en Valdivia. Y mi padre me dice, bueno, va a estudiar con él. Y me sacó al conservatorio y me tomó clases particulares con él. Entonces yo iba a su casa, pero él vivía en muy precarias condiciones porque quedó sin trabajo el año 73. Entonces entre el 73 y el 78, él fue mi profesor hasta el 79, digamos, y yo me retiré del conservatorio. Que fue la mejor opción que pude haber tomado. Porque después yo me fui a España, estuve en Francia y como tuve un buen profesor, me tomó María Luisa Aníbal, la grande guitarrista del mundo, la primera guitarra del mundo, y ahí también apareció en mi vida Eulogio Dávalos, que me ayudó muchísimo en mi carrera, precisamente porque yo tuve la experiencia de tocar en el Conservatorio de París, en el Conservatorio de Niza, una de las suites de Bach, me acuerdo, y me preguntan, bueno, necesitamos escuchar música chilena, y yo no sabía absolutamente nada, ni una cueca. Y ahí fue cuando tomé la opción de empezar a hacer arreglos para guitarra, ¿cierto? Y empecé con Víctor Jara y después seguí con Violeta Parra. Y en estos momentos así más iniciales del estudio, ¿nunca te encontraste con obras de Alirio Díaz, de Agustín Barrio Mangoré, que son después el gran descubrimiento de John Williams? Exactamente. Bueno, Agustín Barrio me impresionó mucho, pero también era como prohibido en la época de los 70 tocar Agustín. Absolutamente, claro. O tocar Julio Sagreras, por ejemplo, en Argentina. Exacto. O Falú. O Eduardo, claro. Pero ya los otros países ya estaban buscando, Terry Pamillo en Ecuador, ¿no es cierto? Ya estaban buscando una nueva línea, digamos, guitarrista, una escuela de la guitarra latinoamericana. Exactamente. Chile todavía no habría. Es curioso porque bueno, yo soy quizás un poquito más viejo que tú en ese sentido, de entrar en los estudios, y para nosotros, queriendo hacer lo que queríamos hacer, la única manera de estudiar era escuchar cómo Eduardo Falú manejaba los bajos con respecto a la melodía en la guitarra, y esa fue nuestra escuela, porque si se metía al conservatorio con la Liliana Pérez Corail, estamos fritos. Claro. Yo también tuve la suerte de que en la Universidad Austral yo después estudié pedagogía en música, porque me casé muy joven y tenía que sobrevivir. Entonces la pedagogía me permitía a mí también llegar a obtener un título más rápido. Claro. Y me reconocieron los estudios de música, y ahí me encontré con Julio María Ángel también, que era el director del conjunto, digamos, de producción folclórica de la universidad, y entré duramente en el folclore. Hacíamos mucho Inti Illimani, mucho Quilapayún, y muchas obras también regionales. Y ahí yo me podía estallar, digamos, más en lo que yo quería hacer con la guitarra, pero me cerraron también las puertas para el concierto. Me quedé cesante en eso. Claro. Oye, Alejandro, y en este paso por el tema de la pedagogía, ¿fue que te encontraste con la dirección coral? Porque sabemos también que, o sea, aparte del camino de la neurociencia, aparte del camino de la guitarra, de la composición, de la guitarra 10 cuerdas, también tienes un camino bien importante con el tema de la dirección coral. ¿Nos puedes hablar algo de eso? La dirección coral también es parte de mi formación, porque en el colegio era obligatorio cantar en coro. No era optativo, era obligatorio. Todos cantamos. Ahora no se puede. Y por lo tanto yo siempre amé la música. En mi casa siempre hubo música. O sea, mi familia todos tocaban algún instrumento. No eran músicos profesionales, pero todos tocaban un instrumento: el piano, la guitarra, sobre todo el acordeón, la guitarra, ¿cierto? Y mi madre también era una cantora, o sea, cantaba todo el día, cocinaba un mortero, ya un ritmo con el mortero y cantando. Y de ahí yo llegué también al seminario San Fidel, cerca de Valdivia. Yo estaba en una jornada, y el resto del seminario, justo falleció el profesor de música, que era un italiano, un cura italiano que está a los 80 y tantos años,
Yo, pensé que yo era músico, yo tenía 17 años, y me dice, ¿por qué no te haces cargo de la cátedra de música del seminario? Y dije, bueno, yo no tengo idea, dije, de coro ni de música, que era más que nada hacer canto gregoriano, coro, todo eso. No, me dijo, aquí tú vas a aprender, y te vamos a enseñar. Mientras mandan un profesor del Vaticano, voy a demorar un poco, digamos, ya, en que se concretara. La cosa es que por el fallecimiento de ese profesor yo llegué a reemplazarlo y me quedé ahí muchos años. Y después el mismo seminario me envió a mí a Roma a perfeccionarme en canto gregoriano. O sea, yo creo que eso fue un esfuerzo tremendo. Y cuando volví a Chile, cargo del coro de la Universidad Católica C de Temuco, y después postulé a ser director del coro de la Universidad de la Frontera hasta el año pasado. O sea, tuve 30 años como director del coro. Esa es mi historia, digamos, como director de coro. Además que yo pienso que en realidad me di cuenta en Europa que los grandes instrumentistas estudian obligatoriamente canto. Porque lo que tú tienes que hacer con la guitarra o con cualquier es cantar, en el fondo. Pero aquí tú lo que te lo haces cantar y son un desastre. Entonces, me gustaba mucho esa idea de Falú cantando y tocando guitarra. Te dije, aquí separan el canto de la guitarra, y el canto está muy relacionado con la guitarra. De hecho, las cantoras, campesinas y todo. Va de la mano, eso va de la mano. Es que el canto, de alguna manera, es el género madre de la música, pues, el canto nace antes del instrumento, en el fondo. Entonces, hay una cuestión re interesante con el ejercicio de los niños y de progresivamente mantener el canto como parte de la cultura en la tradición de los pueblos. O sea, el canto es fundamental, porque de hecho, bueno, hay un tema ahí con la gestación, que cuando la madre canta, ¿cierto? Los niños salen mucho más sensibles, más inteligentes. Ahora las mujeres no cantan. No hay, porque el canto te desarrolla toda la parte de la sensibilidad y de las conexiones neuronales. Pero, ¿y tú has compuesto para ti un tema de guitarra y canto? Que sea, que te involucre en estas dos. No, pero sí canto mucho con la guitarra. O sea, no, claro. Pero no he compuesto, pero sí, digamos, trabajé los arreglos corales de la música mapuche en versiones corales, por ejemplo. Oye, sí. Claro que hay varias en YouTube, hay varias, digamos, digamos, precisamente de Armando Nahuelpan. Claro. Y eso se ha hecho famoso. Y también fue muy conflictivo, porque cuando yo empecé con el coro a la universidad, la crítica más grande que recibí fue que por qué yo hacía música mapuche. Y resulta que dentro de la misión de la Universidad de la Frontera es precisamente la conexión con el pueblo mapuche. Claro. Y no nos pescaban así a los chilenos, pero cuando salíamos al extranjero con el coro era una cosa impresionante. A la gente le encantaba. Y tenemos como 8 días de arreglos corales, digamos, que lo están haciendo otros coros. Y yo en este momento no tengo coro. Me vine de Temuco hace 2 años, entonces no tengo coro. Oye, vamos a ver algo de lo de Armando Nahuelpan, de lo que estaba en internet, ¿te parece? Sí, está en la... Sí. Vamos a ver algo de lo que nos estás contando.
Bueno, volvimos ahora con este material que nos mostró Alejandro, que nos va a comentar ahora que hay un trabajo muy interesante con el trabajo coral y con la música mapuche, pero nos gustaría que de sus palabras nos contara más o menos y nos describiera el trabajo que realizó acá. Bueno, el video que acabamos de escuchar se llama Un canto mapuche y está el tema precisamente de Ayun Tulwen, Ayun que es amor, Ayun Tulwen es dejarse querer, que está en texto precisamente de Mapungún, que significa me enamoré de un mal querer, ay mi amor ingrato, mi corazón vibra por ti. Entonces ustedes escuchan en el bajo, por ejemplo, un ostinato del chum, 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 que representa el corazón, y el canto de la machi en la soprano, y las otras voces van llevando, ¿cierto?, las quintas y las octavas paralelas que están prohibidas en la música tradicional. Entonces, todo lo que está prohibido está ahí, ¿ya? Y va seguidamente de uno de los temas también, digamos, Cachilla Nielán, de Anselmo Reguileo, que hizo el alfabeto mapuche, que el texto es de él, digamos, y una canción que me explicaba que se lo cantaba a su madre, que era machi, desde niño, y tiene que ver precisamente con la sanación de enfermedades, ¿ya? Y también tiene el guilletún, ahí dice el chum, 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 chum. Ustedes van a escuchar, digamos, eso, la parte rítmica, que es muy, digamos, muy gráfica también del sonido de la pifirca, que son cuartas medias aumentadas y quintas medias disminuidas. Siento que el coro no tiene que dar la nota justa, ¿no? Entonces alguno dice, bueno, eso está desafinado, ¿sí? Y termina al final con el grito de la machi, que tampoco llega a la octava arriba, ¿cierto? El grito que hace, que requiere mucha calidad de técnica vocal. Bueno, ellos lo hacen en forma natural, pero a mí me costó mucho que la solista lograra hacerlo, digamos, a pesar de sus conocimientos vocales y todo, hasta que salió. Pero eso es muy interesante, ese contexto, digamos, que es lo mismo que yo llevé a la guitarra, en el fondo, pero esto es con la voz, lo que hablamos, digamos, de la importancia de la voz humana. Qué increíble. Oye, pero ya que vuelve a nombrar la guitarra, yo quedé pegado un poquito en tu explicación por qué optaste por la guitarra de 10 cuerdas, la que Narciso Yepes introdujo, que tuvo muchos detractores al mismo tiempo dentro de los guitarristas clásicos. Todavía. Y todavía, claro. Mira, la guitarra de 10 cuerdas, como bien decía Andrés Segovia, a mí me bastan 6 cuerdas. Claro, porque además calcula que uno tiene 4 dedos nomás para poder ponerle, entonces ya con 10. Pero yo al final de tanto, o sea, yo la verdad es que no me impactó mucho esto de la explicación de Yepes, pero después yo tuve el accidente automovilístico que me dejó a mí inválido 10 años. O sea, yo perdí mi brazo izquierdo sin poder mover los dedos. Y resulta que, bueno, esa historia la podemos conversar un poco más adelante. Yo volví a tocar guitarra gracias a la guitarra de 10 cuerdas. Porque ya entendí qué es lo que perseguía Yepes. Lo que pasa es que, claro, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda, para quienes sabemos guitarra se afina igual. Es la guitarra, claro. Entonces, ¿para qué están las otras 4? No sé para qué están, van molestando, porque incluso cuesta mucho tocarle esas 4 cuerdas, ¿ya? Pero tiene varias cosas interesantes. Una, que la música de Bach, por ejemplo, tú la puedes tocar directamente en la partitura sin necesidad de transcribir. Y toca las notas que están, los bajos que están. Claro. Incluso es más fácil, porque te evita muchas cejas. Entonces yo estaba precisamente con el problema de que yo estaba haciendo ejercicio, como soy porfiado, ¿no? ¿Sí?
y trataba de tocar la guitarra y no podía, y se me caía la mano, la mano. Entonces ahí, justamente, se conectó un amigo mío que tenía una guitarra de 10 cuerdas y la compré, y pues la otra guitarra murió en el accidente, y empecé a practicar y, claro, el sentido de Yepes es que la guitarra de 10 cuerdas tiene los armónicos perfectos, vibra perfecto, porque hay 4 notas en la guitarra de 6 cuerdas que les falta la vibración, digamos, no sabemos que está la tercera, la quinta, la octava, y sigue, todo. Y hasta la novena. ¿Ya? Y esas notas son el fa sostenido, que cuando tú la tocas la guitarra 6 cuerdas, como que no vibra la cuerda, ¿entiendes? ¿No? Como que se chupa el sonido. ¿Ya? El otro, el si bemol, y el sol sostenido. ¿Ya? Y precisamente el do. Entonces son las 4 notas que tiene, digamos, el do, que es la séptima, después viene el si bemol, el sol sostenido y el fa sostenido, que se tocan rara vez, solo cuando aparece algún bajo, un sol sostenido, que incluso es más fácil porque no tienes que hacer la ceja, ¿ya? Pero que vibran por simpatía, que es un fenómeno físico, y la vibración por simpatía hace que la guitarra suene perfecto. O sea, el ámbito sonoro de la guitarra y vibratorio sonoro es una sensación cerebral que yo la empecé a sentir, y como yo no tenía sensibilidad en mi brazo ni en mi cuerpo en la parte izquierda, empecé a sentir la música, la vibración de la música, y eso me rehabilitó. Oye, pero durante años empecé a practicar y al final me quedé con la guitarra de 10 cuerdas. Ahora sí toco la guitarra de 10, toco la guitarra de 8, la de 7 y la de 6, no tengo problema. Pero no fue fácil porque tuve que estudiar la metodología de Yepes. Ahí me conecté con algunos discípulos de él. Y claro, se pulsa distinto. Hay otra. La mano izquierda cambia. Pero a mí me acomodaba mucho porque esta posición de la guitarra no la podía hacer, porque yo estaba inválido. Entonces me acomodaba esto otro, incluso la posición más transversal. Para la mano derecha, para no hacer esfuerzo, por ejemplo, en lograr el sonido. Para lograr el sonido de clásico tú necesitas fijar las falanges y hacer un montón de cosas, porque Carlevaro, el uruguayo estudió mucho eso, mucho, digamos, de cómo hacer el sonido con la fijación de las falanges. El pulgar articulado, el pulgar rígido. Claro. No se facilitaba todo, a mí se me facilitaba todo, y la gente piensa que es más difícil, la verdad es que es más fácil. Alejandro, pero ¿sabes qué? Yo que te preguntaba por la guitarra, más me impresiona tu tesón, tu pasión, tu tosudez, por así decirlo, después de un tremendo accidente automovilístico, que no solo perdiste el brazo, sino que perdiste la guitarra. Sí. Querer volver a ese amor de niño, o sea, esa necesidad de tomar este instrumento que para nosotros es tan noble, que es la guitarra, y tratar de volver a ella. Pero eso te lleva a otras relaciones también con el entendimiento. Yo conozco 2 casos de gente que ha tenido accidentes y que han logrado. Uno era un alumno de la Escuela Vespertina de Música de la Chile en los años 70, que tornero, y perdió el anular de la mano derecha. Sí, es más importante. Claro, y la profesora que tenía, esta señora que ya nombramos, la Lina Pérez Corey, le hizo toda una técnica para el meñique. Y tocaba, pero ya tú no notabas que le faltaba ese dedo. Y el otro es un compañero de un grupo que teníamos, que en un accidente pasó con la mano por el vidrio y se cortó los tendones, y no podía mover los dedos, sino que al final lograba solamente levantarlo, pero no los podía agachar. Entonces se hizo un sistema de elásticos para poder tocar la quena. Ese tesón, esa necesidad, eso es lo que queremos también preguntarte. ¿Te vino por ser de Temuco o por qué? Oye, pero ahí hay una cuestión tremenda de historia de Alejandro. Nosotros estuvimos investigando un poquito también. Y yo te pregunto si en algún momento tenías una cercanía con la ciencia o no, porque te fuiste para un lado que te abrió un camino desde cero sumamente interesante. Y en el fondo, posterior al accidente, en el fondo, en la búsqueda de soluciones y de respuestas, me imagino, y todo el cuento,
como que por ahí el tesón y las ganas y el amor que tenéis por la música también te llevó a abrir muchas puertas más, o sea, post accidente, de alguna manera. Sí, o sea, yo creo que el accidente fue lo mejor que me pudo haber pasado. En el sentido, digamos, una tragedia, porque en el fondo se seccionó mi brazo y perdí todo. Además que o sea, estar 3 años hospitalizado y 10 años en rehabilitación, en Chile no es barato, ¿no? Entonces, con 5 hijos, fíjate, en la universidad y sin trabajo prácticamente, pero mi rehabilitación fue muy lenta y yo creo que fue también gracias, como dice, claro, soy de Temuco, soy medio porfiado, ahí son todos porfiados ahí. Pero me supe aplicar porque, mira, yo quiero decir una cosa, lo único que te da a ti la disciplina es la música, no el servicio militar, porque resulta que para hacer música tienes que tener disciplina, o sea, tienes que estudiar tantas horas al día y repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Precisamente el médico me dijo, sabes que estamos mal, no hay ninguna posibilidad de rehabilitación, va a quedar inválido. El primero era que no iba a quedar con vida, ya que iba a quedar inválido. Entonces, yo dije, pero ¿cómo? Usted no me puede sentenciar eso, eso lo decido yo. Entonces me dice, lo que pasa es que para poder activar un poco o tener alguna posibilidad de activar algún nervio, necesitamos estar 10 horas moviendo un dedo o tratando de mover un dedo con el kinesiólogo. ¿Sí? Y yo dije, bueno, ¿cuál es el problema? Yo he pasado 10 horas tocando una nota. ¿No? O sea, yo ya estaba entrenado ya por mis maestros de música en eso, en persistir, digamos, en tocar una nota y una nota, hasta que la perfección. Entonces yo pasaba horas mirándome la mano y tratando de mover los dedos y no los podía mover. Entonces, eso es interesante porque resulta que me daba cuenta que en kinesiología con el sistema chileno que tú vas 40 minutos a rehabilitación una vez a la semana y que te cobran un dineral, no te va a rehabilitar nunca. La diferencia con los cubanos es que te colocan un kinesiólogo y un médico para ti día y noche, y estás todo el día ahí, ya porque necesitas también la parte psicológica. Claro. Bueno, Alejandro, mira, antes de seguir con tu proceso de rehabilitación y cómo fue todo el tema del accidente, queremos invitar a un conocido tuyo, al doctor Aquiles Yáñez, a que nos dé una mirada también del punto de vista clínico, cómo fue y cómo él te ha acompañado también en este proceso, ¿eh? Del punto de vista académico y científico, que representa también una mirada necesaria para seguir con nuestra conversación. Hola, muy buenas tardes. Mira, hablar de la biografía, hablar de nuestro amigo Alejandro per se es apasionante. La biografía de Alejandro es muy, muy interesante. Yo puedo contar algunos episodios muy, muy llamativos. Por ejemplo, lo conocí efectivamente en un contexto académico. Me acuerdo que corría el año 2001, aproximadamente fue el primer viaje que hice desde el Brasil, donde desarrollé mi posgrado, y lo encontré justamente a Alejandro en los pasillos de la universidad donde trabajaba, y conversamos una infinidad de cosas. Me llamó mucho la atención su entusiasmo, y él se aprontaba para iniciar su doctorado, que es parte relevante de la biografía de Alejandro. Yo diría que bueno, sabiendo que el Alejandro Arroyo es guitarrista clásico, él es un músico, en mi opinión es todo música, y él después de este accidente yo diría no se frustró, no se interrumpió ni siquiera su carrera, a pesar de que estuvo al borde de la amputación y de la pérdida de su brazo izquierdo. Ese dato para mí ha sido muy, muy, muy relevante, porque a pesar de poder decir que no es infrecuente que un científico aborde su desarrollo académico, científico, su interés por desarrollar un posgrado, por hacer un posgrado, pase por resolver problemas de sí mismo. Eso yo diría que no es infrecuente. En el caso de Alejandro, por ejemplo, a la luz de después de 10 años, 2001, de 20 años ya, casi, yo puedo decirlo con bastante propiedad, que es que él fue a hacer un doctorado en neurociencia a la Escuela Paulista de Medicina,
en búsqueda de respuestas de sí mismo. Por ejemplo, él se preguntaba, me acuerdo, ¿cómo? Y pregunta hasta el día de hoy, me pregunta mucho, ¿cómo lo hace el cerebro para controlar, comandar, iniciar un movimiento? Y en los estadios iniciales, después de su lesión, él ponía su brazo derecho, que era el indemne, y lo enfrentaba a su lado izquierdo, y movía a su lado derecho, queriendo que el brazo izquierdo dañado lo imitara. Entonces, eso, bueno, hay fundamentos neurofisiológicos para eso, células espejo y un montón de otros tecnicismos, pero él tenía y tuvo esa prestancia, esa perseverancia, y movía su brazo derecho y el izquierdo lo observaba hasta que pasaron casi 2 años y aparece un primer movimiento. Y dado que él es un músico, eso fue genial. Entonces el desarrollo de la música, el desarrollo del cerebro de un músico en función de recuperar su motricidad, su traducción motora, Alejandro es un ejemplo paradigmático, diría yo, muy, muy interesante. No hay ninguna duda que Alejandro ha desarrollado, después de su doctorado en neurociencia, muchas hipótesis, muchas ideas interesantes, entre ellas entender la música desde el punto de vista rítmico, melódico, armónico, más que como un todo. Es un genio, es un genio. Es muy atractivo conocer su historia. Bueno, escuchamos las palabras del doctor Aquiles y créeme que no me sorprenden en el fondo, porque yo te conozco de cerca. Pero mira, cuéntanos cómo seguiste después de esto, o sea, haciendo como un poquito el nexo con lo que nos dice el doctor. Entonces, eso fue lo que hice yo. En el fondo yo dije, ya, yo voy a estar todo el día de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en rehabilitación, y eso va a depender de mí, ¿no? Y me quedé, y estuve en eso. Ahora, lógicamente que me quedé más sorprendido cuando comencé a ejercitar el brazo derecho, el cual tenía todas las facultades activas, estaba bueno, que estaba malo el izquierdo. Me he dado cuenta que al enfrentarlo y mover el brazo bueno, se estimulaba la acción en el brazo izquierdo. Y yo no sabía lo que era. Y después, cuando estudié medicina y estudié el doctorado en neurociencia, me di cuenta, claro, que existen las neuronas espejo, y lo que hacen los kinesiólogos es tratar de que tú muevas un brazo que esté inválido, cuando lo que hay que hacer es trabajar también el que esté bueno, que le va enseñando al otro en el fondo, porque el cerebro es muy inteligente. Entonces, y así estuve más de 2 años, como al tercer año empecé a mover los dedos. Empecé como a mover levemente, y ahí tomé la guitarra después. Empecé a ejercitar, poco a poco, tocaba muy poco. Tocaba 1 minuto y me cansaba, descansaba, me iba, volvía de nuevo. Bueno, ahora yo estoy tocando. Pero fue un proceso muy lento, o sea, muy lento, y mucho de también quererse a sí mismo, porque después del hecho de que nunca más, los médicos decían, nunca más vas a mover un dedo, después de todo, según el conocimiento médico actual, era imposible lograr movimiento. Digamos, algunos, por mi nervio radial fue seccionado, fue triturado, varios centímetros. Ni siquiera cortado, porque si hubiera sido cortado, existía la posibilidad de ¿cómo se llama?, de poder sacar un nervio del pie e injertarlo. Acá no hay ninguna posibilidad. Y pocos años después que me encontraba en la escuela de medicina, precisamente yo presenté mi caso con mis compañeros, y el profesor de neurología me dice, doctor, lo que ocurre es que usted activó las neuronas espejo. Eso fue lo que pasó, lo que ocurrió. Y las neuronas espejo actualmente están de moda, o sea, sirve para rehabilitación. Es por eso que en el fondo se puede inducir la neuroplasticidad y así contribuir a una regeneración celular. Y por eso que yo pienso, no he encontrado el término correcto, pero así como existen las células madre, que ahora se rescatan para cualquier accidente que tú puedas tener futuro y que te pueda ayudar a eso, yo creo que la música son células madre. Porque ¿cuál es la ventaja que yo tenía, que me lo hizo ver el médico en Brasil? Me dijo, Alejandro, tú tienes una tremenda ventaja que no tienen los demás pacientes. Le dije, ¿cuál? Que eres músico. O sea, yo ya tenía en mi cabeza toda la música. Y esa música que está en mi cabeza solamente tenía que activarla, y la volvía a reactivar, y al reactivarla se me activaban la parte motora, la parte de sensibilidad y todo. Pero si yo no hubiera sabido música, no hubiera hecho música con mis manos o no hubiera cantado, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. Increíble,
Porque no se trata de escuchar música para rehabilitarte, no, se trata de que tú escuches lo que tú ya conocías, lo que tú ya hacías. De la música que tienes instalada en el fondo. Yo hablo lo que ustedes están haciendo en el colegio, por ejemplo, una tremenda importancia. Uno nunca está libre de un accidente. Y ese niño que puede ser joven después o viejo, que puede tener un accidente, yo lo puedo rehabilitar con la música que ustedes le están enseñando. Y aquí no hay una cuestión de efecto Mozart, es el efecto, precisamente lo que yo estudié en la escuela de medicina. Yo rebatí el efecto Mozart. Yo separé, por ejemplo, hice los estudios, porque se habla de música en el efecto Mozart, música de Mozart. Claro. Pero que yo le pregunto a Tomati, que está precisamente en mi banca, y le pregunto, bueno, ¿y cuál de los padrones musicales produce el efecto Mozart? Y conocía, la música no es la música Mozart, era un padrón, que es el ritmo y la melodía en el caso de Mozart, y la armonía, que es entonces, matemática. Pero eso también está en Inti Illimani. Eso también está en Violeta Parra, está en Víctor Jara, está en Campesina. Entonces lo que yo hice fue separar y poder demostrar que el cerebro funciona, los patrones rítmicos funcionan en un área del cerebro, el patrón melódico funciona en otra área y el armónico funciona en otra área. Entonces, de acuerdo a la patología que yo tenga cerebral, yo puedo aplicar cierto tipo de música, ¿cierto?, al paciente. Un sanjuanito ecuatoriano, por ejemplo, que está casi en un modo dorio, ¿cierto? Tiene un ritmo permanente, ¿cierto? Y una melodía también que me puede ayudar a mí a rehabilitar a una persona, pero él tiene que saberse esa música. Haberla escuchado desde niño. Las canciones infantiles, ya los niños no cantan canciones infantiles. La madre no le canta a los niños. Entonces, lo que se viene para adelante es terrible. Terrible. Y por eso es que yo los felicito a ustedes, porque en realidad lo que ustedes están haciendo en el colegio, o sea, es más allá de poder llevar al escenario un grupo, ¿cierto? No, claro. Mejorar tu calidad de vida, activar todo tu campo, tu calidad cerebral y emotiva. Lo que es más evidente es cómo en el aprendizaje, que puede ser lento, rápido, no importa, cómo va cambiando la autoestima. Claro. Y si cambia la autoestima, se hacen todas las cosas más fáciles. Oye, es curioso cómo del accidente descubriste por qué la música en nuestro pueblo originario es sanación al mismo tiempo. Es curioso cómo volviste a lo mismo, digamos. Bueno, yo hice un experimento que, bueno, en primer lugar, investigar acerca de escribir sobre el estímulo del efecto musical en el cerebro. Primero hice el magíster en estructuras cerebrales y después hice mi doctorado, pedí autorización para trabajar con música y cerebro. Y me felicitaron en Brasil. Claro. Cuando quería hacerlo en Chile y me dijeron si estaba loco. ¿Cómo podía juntar la música con la medicina? Llegué a Brasil, tuve que hacer los exámenes, fui aceptado y la comisión me preguntó, ¿qué quiere hacer usted? Yo le dije, quiero hacer esto, porque soy músico, y unir con la medicina. Y me felicitaron. No solamente me felicitaron, sino que me dieron la beca para que estudiara gratis el máster y doctorado. En Chile no fue imposible. Claro. Me tuve que ir. Y obtuve un premio, o sea, el premio, digamos, el mejor alumno, y la beca CAPES en Brasil, que es una beca muy difícil de ganar. Que en mi condición de músico, el interés que yo tenía era estudiar el procesamiento cerebral. Y justamente le pedí a la experta en esto, que ya tenía varios tests de esto, de procesamiento cerebral, que fuera mi profesora guía, profesional. Y ella lo aceptó, y por lo tanto mi misión fue crear un test de procesamiento cerebral que pudiera medir los patrones musicales en el cerebro en pacientes con lesiones cerebrales. Entonces trabajé con 260 pacientes del Hospital de Sao Paulo, aplicando un test que creé y que se aplica en el Hospital de Sao Paulo. En Chile ni lo conocen. Y con eso tú puedes decir, mira, este paciente necesita, qué sé yo, trabaje con esto, otro, trabaje con música mapuche, trabaje con esto. Y eso me ayudó también cuando volví a Chile, porque yo tuve que volver al país por ley, ¿cierto? Para abrir algunos proyectos precisamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, y trabajamos en el Hospital Intercultural de Imperial, que incluso ahí se permite que una machi pueda trabajar a algunos pacientes. Un proyecto que se inició con Michelle Bachelet. Trabajé en parto,
con un grupo de mujeres mapuches y un grupo que no eran mapuches. Y lo curioso es que aplicábamos Mozart, aplicábamos Bach, aplicábamos Vivaldi y aplicábamos música mapuche. Con excelentes resultados. Excelentes resultados del parto, partos naturales, disminuyeron los partos, digamos, inducidos, como la cesárea. Y esos niños son niños felices, porque se hizo un seguimiento hasta los 5 años. Son niños mucho más inteligentes, mucho más sensibles. O sea, estamos hablando solamente de inducir música en el momento del parto. Imagínate que si yo empiezo a inducir música desde la concepción, todo el proceso habría un chileno maravilloso. Bueno, o sea, que no nos llame la atención tanta violencia. Te puedo dar fe que hay muchos italianos que nos contaban, no, yo le hice escuchar cuando ya estaba en el vientre, le hacía escuchar y después el parto fue en piscina con música del Inti. Son experiencias muy bonitas. Oye, yo no sé si tú has tenido contacto con Luis Fornasari. No. Lucho Fornasari es un psiquiatra, un neurólogo que por supuesto no trabaja en Chile, trabaja en Canadá y está exactamente en lo mismo de los hemisferios del cerebro, el que es músico, el que no es músico. Nos dio una charla aquí en la Universidad Abierta de Recoleta, súper interesante. Después te voy a dar los contactos porque de verdad que es un mundo maravilloso. Sí, y se está abriendo mucho ahora. Claro. A mí me están invitando mucho. Ya se está hablando del tema, se está hablando fuertemente sobre esto. Es que es una realidad, no es bruja, no es brujería, ni claro, que la machi que tiene esos poderes, no es... Ahora también hay el problema, por ejemplo, ahora me pidieron del Conservatorio Niza que escribiera un método de cómo yo me rehabilité en guitarra. Porque si yo puedo tocar... Interesante, claro. ¿Ah? Claro. Y ahí me di cuenta, claro, que empezar a escribir todo lo que yo hice y explicarlo médicamente, neurocientíficamente. Y también esto de no cerrar las puertas, porque yo creo que sino que estoy convencido que la música es un derecho. Eso de cuando llega un alumno al conservatorio y yo le tomo un examen de talento, que en realidad no hay ningún test de talento, no sé por qué lo hacen, ¿ya? ¿Por qué yo lo dejo afuera? O llega un niño con síndrome de Down, esas son las personas que yo quiero tener como alumnos. Bueno, los que tienen problemas, los que no pueden mover un dedo, esos son, para mí, los alumnos estos que dejan las cosas en los colegios, esos son mis alumnos. El sol del Illimani es eso. O sea, como una hay una cuestión ahí que yo inevitablemente te tengo que preguntar, porque claro, hablamos como de estas madres expuestas como a la música, entendiendo que claro, la música es una vibración que genera ciertas reacciones en cada cuerpo en la historia de los niños, pero en el fondo remontémonos también al beneficio que tú puedes dar como experto en el fondo hacia la infancia, hacia las primeras infancias y la infancia en sí y el desarrollo de los jóvenes, porque no solo, yo me lo imagino y te lo pregunto a ti, no solo la música, sino que la práctica del arte en general permite un desarrollo a nivel neuronal, a nivel emocional, que me imagino que algo tú también manejas desde el punto de vista de las dos especialidades, tanto de la música como una parte artística, pero también desde el ámbito de la neurociencia. Y eso es un mensaje muy interesante también para nuestra comunidad, para nuestros papás, que optan por este tipo de escuela, que estamos haciendo una apuesta sumamente importante para poder llevar el arte a la génesis de la infancia y el trabajo con los niños, y que en el fondo nosotros concordamos contigo, nuestro colegio es totalmente inclusivo, no tenemos selección, nos seleccionamos por talento, lo recibimos a todos y nuestro discurso es que nuestros estudiantes tengan una experiencia lo más exitosa posible dentro del espacio del arte y de la disciplina académica en general, pero no es para formar artistas, sino que precisamente para transformar a estas personitas en el fondo con mayor experiencia, con la emotividad, con el desarrollo de mejores personas en el fondo. Ese es el aporte del arte en general en la vida. Y tenemos un colegio y una comunidad que apuesta por este proyecto y que lo ha mantenido a flote durante estos 7 años. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de eso? Porque en el fondo, dentro de tu disciplina, lo científico, en algún momento se tiene que haber cruzado con este aporte que hacen las artes a la infancia y a las personas, en el fondo, para la construcción de las sociedades. Yo creo que eso es. Yo creo que tú lo dijiste ya. O sea, uno de mis mentores, de mis maestros que más me ayudó a mí en la dirección coral musical, aparte del maestro Guillermo Cárdenas, quien me formó a mí, maestro Acuña, fue Mario Baeza, que fue precisamente del Coro Cámara Chile.
Claro, Y él claro. me metió a mí en esta cuestión de los coros, realmente. O sea, tú tienes que ser. Y yo estaba con la cuestión de la guitarra, ¿no? Tú vas a ser un buen director de coro. Me metió en la cuestión. Y un día me dijo, Alejandro me dijo, yo quiero decirte una cosa, yo cometí uno de los peores pecados de mi vida. Porque tú sabes, el coro de la Universidad Técnica del Estado. Claro. Fueron a Estados Unidos, o sea, cada soprano y contralto era una Chile. Porque le exigía esta estatura, y si no cantaban bien, por último él le enseñaba a cantar, pero era una cuestión, digamos, que tú entrabas y aplaudías el coro y eran todos bonitos. Claro. Seleccionaba de 600, seleccionaba 20, ¿entiendes? Me dijo, yo fueron los peores errores de mi vida como director, haber precisamente seleccionado y no darle dado la oportunidad a todos los que querían cantar. Y por eso que él, antes de morir, creó un programa que no se hizo, en realidad, que todo Chile canta. Él quería que todo Chile cantara. Falleció. Claro. Es un sueño que también me gustaría hacer, porque Héctor Villalobos lo hizo en Brasil, ¿no? Cuando fue ministro, llegó a ser ministro, músico, él hizo que todos los colegios cantaran, incluso hizo un cantoral, digamos, un cancionero obligatorio para los niños de kinder, pre-kinder, que todos cantaran, que no hubiera diferencia, y los juntaban en los estadios y todos cantaban. Esa es la ventaja que tiene Brasil respecto a nosotros, ¿no? Son buenos cantores, buenos músicos, ¿ya? Y por lo tanto, yo también lo veo ahora. Estaba en la comisión de evaluación de los proyectos del Ministerio de Cultura, y tú ves que la gran cantidad de proyectos que se presentan son eventos musicales y orquestas juveniles. Bueno, y los instrumentos andinos y los instrumentos propios de nosotros, ¿dónde están? No pueden ser orquestas. Claro. No, eso no hay que probarlo porque no. O sea, ya estamos, te fijas, hay una cuestión que hay que cambiar en la educación. O sea, nuestra música, nuestros instrumentos, ¿ya? Tú seguramente tú tienes tibles, tienes charango, cosas que a mí de niño me encantaban esos instrumentos, pero te meten con el violonchelo, no tengo nada contra el violonchelo, ¿no? Y contra el contrabajo y el violín. Pero un colegio como el de usted necesita abarcar ese campo, ¿no? Estudiar ese campo. Y a través de ese instrumento tú logras mucho o más de lo que se podría lograr con una orquesta, a lo mejor de las que creó, ¿cierto? Desarrolló Fernando Rosa, a pesar de que no fue él solamente el creador, sino que eso viene mucho más atrás, ¿no? ¿Cierto? Claro. Pero sabemos, Jorge Peñajén, en el fondo, el gestor de todo esto, no es Fernando Rosa, bueno, como buen político, buen músico, gestor, logró llevarlo adelante. Claro, y después se replicó en Venezuela con Abreu y salieron. Claro, exactamente. Esa también es una cuestión de justicia que hay que aclarar en este país. Claro. Es importante. Ya, en la música coral, Chile llegó a ser los países, digamos, de mejor nivel coral de Latinoamérica. Tienen excelentes directores. Ahora no. Estamos ahí. Alejandro, pero ¿cuánta partitura hay para coros con música nuestra? Muy poco. Poco. Muy poco. Claro. Muy poco. Bueno, incluso para guitarra, porque yo lo que he escuchado, digamos, lo de John Williams, que escribió para Inti Illimani, ¿no? Cosas interesantes, guitarra clásica. Y es que bueno, John Williams es el Chicoria que hace arreglos interesantes. Interesantísimo. Pero también un poco basado con armonía brasilera, ¿no es cierto? Con acorde brasilero. Echa mano a lo que tiene, claro. Pero bueno, lo que hace. Busca identidad. Y Soal, que lógicamente Sergio está en una parada un poco más tradicional, la guitarra campesina, la afinación traspuesta, con un enfoque también clásico, que bueno, por eso nos hicimos amigos con él, pero falta mucho, o sea, aquí tiene que haber un apoyo del ministerio, fija. ¿No? Y hay que decirle a Pablo que se deje de andar cosas y que se ponga a tocar guitarra. También tiene composiciones para guitarra interesantes. Claro. El Camilo Soal lamentablemente no está en Chile, pero son guitarristas que se necesitan aquí, ¿no? Sí. Aquí en nuestro país. Claro. Oye, igual el tema es muy, da para harto, en el sentido que la búsqueda, lo que decía al principio de este bloque, que en el fondo este espacio que nos genera Chile es un país que busca identidad, y en la educación, sobre todo en la educación artística de este país, también estamos en esa. Siento que hay estos proyectos que están apostando, no solo el son de Illimani, para ser también justo, hay un montón de escuelas artísticas, hay movimientos de orquestas latinoamericanas,
hay movimientos corales que también están trabajando como con la música nuestra, pero que en el fondo de a poquito siento que hay como un cambio y una energía que está girando un poco hacia la mirada que plantean ustedes dos de alguna manera, sobre todo en el sur de Chile, que está muy potente ese cuento, en Punta Arenas, en Osorno, en todos esos sectores. Hemos encontrado con la experiencia del sur de Leyimani muchos hermanos en el fondo, colegios que están trabajando en la misma línea, y eso es interesante, me da una luz de esperanza un poco en este trabajo con los niños. Oye, pero y ya hablando un poquito más, saliendo un poco del tema ya de la música y la neurociencia en el sentido de la postura en el fondo que tiene, ¿y en qué estamos ahora en el fondo, tanto con la música como con la neurociencia? En Alejandro Arroyo, año 2020, contexto pandemia, me imagino que también la virtualidad ha llegado a tu vida, entonces me imagino que ha sido más fácil también hacer redes, pero me imagino que estáis súper solicitados. Sí, a propósito de que no contesté tu pregunta anterior, tú hablabas de las artes en general. O sea, hay que considerar, por ejemplo, la Araucanía, tú levantas una piedra y hay un escritor. Sin duda. Tenemos a Teller, tenemos Neruda, tenemos a Galera Beltrán, que estuvieron allá, y también es un camino también para desarrollar, digamos, y levantar este país. O sea, tenemos 2 premios Nobel. ¿Para qué hablamos? De Zurita, que ya va por camino, ¿cierto? Licura Chihuahua, recién premio nacional. Somos muy amigos con el Licura. Ahí también hay mucho que hacer con música y texto para trabajar. Yo estoy actualmente trabajando lo que es música infantil con cuentos, los microcuentos. El cuento es una cosa que se ha dejado al lado, que tiene mucho para enseñar a los niños. O sea, eso es virtudes, un montón de cosas, ¿no? Y actualmente estoy dedicado a escritor, porque precisamente Amazon me publicó un libro que escribí ahora en pandemia, que se llama La vida segura con la vida, que hablo también sobre mi rehabilitación y también sobre casos clínicos donde la música ha sido importante, porque en el caso, por ejemplo, de Mauricio Ravel, el que compuso el famoso bolero Ravel, él también tuvo un accidente automovilístico y escribió ese bolero en la clínica, por ejemplo, y pues sufrió una fascia, y por eso aquí él repite el ritmo permanentemente, nadie sabe por qué. Entonces, pam, tacatatán, tan, tan, tacatatán, tan, tan, tacatatán. Y él trató y compuso eso, y puso la melodía, tan, tira, 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 y repite, y va para, pero él se la arregla inteligentemente para que la melodía vaya pasando entre los instrumentos de la orquesta, ¿no? Sin que se note esto, que en el fondo le está repitiendo, que tiene una fascia, ¿ya? Y el caso también de Sabina Spielrein, que es una pianista rusa, que ya en el año 1906, ella llegó con un caso de esquizofrenia precisamente a cargo del doctor Carl Jung, ¿ya? Él la trata y se da cuenta que la única forma de sanar a esa persona era llevándole su piano al psiquiatra. Claro. Y toda una historia, y ella se transforma en la primera músico médico, porque estudió medicina, mujer, que junta estas dos áreas del año 1906, ¿cierto? No es nuevo. Incluso se puede hablar mucho más largo de la musicoterapia en el Alzheimer sí, claro. Es un campo que en el fondo no es tan nuevo, pero la aceptación es la nueva. Sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en el ambulatorio que hice en el hospital de Sao Paulo, y me tocó pasar por pacientes de Alzheimer. Y que tú le preguntabas, digamos, qué día hoy, no sabían, que su nombre no, si estaban casados tampoco. O sea, todo lo que es memoria retrógrada está muerta. Pero si tú le mostrabas, por ejemplo, la letra de Los Pollitos Dicen, lee acá, y leía Los Pollitos Dicen, pío, 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 tatá. Y le decía, ¿qué le recuerda esto? No, nada, absolutamente nada. Pues si tú le cantabas eso, Los Pollitos Dicen, por ejemplo, me la enseñó mi mamá cuando tenía 4 años. Yo vivía en tal parte. Entonces, la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿es demencia senil o pérdida de memoria retrógrada? Porque está considerada como demencia senil. Yo creo que no es una demencia senil. Y ahí no está la importancia que él, por ejemplo, yo podría recurrir a canciones infantiles que él cantó cuando niño. Y le podría ayudar a que esa enfermedad no vaya tan rápido, por ejemplo, o a regenerar incluso memoria. Pero yo necesito las canciones infantiles, o necesito las canciones de mi país, de mi tierra. Que en el fondo eso termina, perdona mi ignorancia dentro del tema, pero en el fondo eso termina activando zonas del cerebro que están un poquito apagadas. Claro. O sea, están ahí.
están para atrás. O sea, y eso a través del proceso, o sea, de la música, en el fondo. La música genera esos estímulos. Exactamente. Por Mira, ejemplo, yo cuando tuve el accidente, yo perdí gran parte de mi memoria. Y tú me mostrabas que hacía la partitura de Recuerdo a la Alhambra de Francisco Tárrega, y yo la miraba y no, ¿qué es lo que es esto? Y yo lo había tocado 1000 veces, porque me gustaba mucho. Pero me ponían el CD, y leía la partitura y me acordaba. oye, pero Y volvía, y claro, yo la toqué esto, o sea, y empecé a recuperar memoria. Entonces, un amigo se dio cuenta que colocándome las horas que yo tocaba, yo iba recuperando, ¿cierto?, memoria musical, digamos. y se va desarrollando. Fíjate, yo hacía el experimento con mi madre, que al final ya no me reconocía usted quién es, etcétera. Y yo le decía, yo no canto por vos, te canta la samba, me decía ella, pero inmediatamente. Inmediatamente, se activa el tiro. Al tiro se activa el switch. Y entonces después conversábamos en samba y ahí decía, pero entonces usted tiene que ser el Chelín, y volvía, además Chelín cuando yo tenía 5 años, o sea, me llevaba a esas edades. Te lleva a esa época. A esa época, claro. Es muy interesante eso. Yo no lo estudiaba más que eso. Es un mundo Yo siento que la energía como del arte en general, y yo lo digo desde la bandera que me toca a mí desde el colegio en el fondo, que es una fuerza transformadora de la gente de manera positiva en el fondo. Hay un montón de experimentos que lo han demostrado, pero en el fondo que nosotros lo vemos día a día. O sea, bueno, en este escenario de pandemia nos ha sido un poco más difícil, pero día a día con el trabajo de los niños, cómo crecen, cómo mejora su autoestima, cómo la disciplina, el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo es positivo. No hay cuestiones de color negro en el fondo, un poquito oscuras con el aprendizaje de las artes, sino que todo sube en el fondo, todos los índices se elevan. Baja la violencia, aumenta la calidad de la convivencia escolar dentro de la escuela, dentro de los espacios. Y un dato no menor, las escuelas artísticas no tienen índices de violencia en sus espacios. Y eso lo conversamos con la maestra Lidia Concha en algún momento, pero hay cuestiones que son muy marcadas y que esta conversación termina reafirmando un poco lo que nosotros creemos desde el lado del artista, en el fondo, de los profes de música, pero es muy bueno generar este contraste contigo como del lado también músico y ciencia. Oye, y yo me gustaría un poco como ir cerrando en materia, pero me gustaría que tú, Alejandro Arroyo, músico y doctor en el fondo, nos entregaron un mensaje a la comunidad desde el punto de vista del Sol de Illimani, del trabajo que tú ves en potencia, que lo ves desde fuera, que insisto, te vamos a invitar al colegio cuando volvamos a este escenario un poquito más normal, pero estamos ligados de alguna manera en el trabajo que tú ya ves y visualizas desde lejos con la infancia, con los niños, con las madres. Entonces, yo creo que un mensaje para la comunidad, tanto como para los apoderados que creen en este proyecto, pero también para nuestros estudiantes, que en el fondo, y nuestros profesores, que son el eje fundamental de todo el trabajo que hacemos, para que podamos compartir también experiencia en algún momento y cómo ves tú esta apuesta un poco en la educación en Chile. O sea, yo creo que lo que más me gusta a mí de Illimani no solamente su calidad musical, sino su compromiso con la humanidad, un compromiso que va mucho más allá de lo político, de un área política. Y creo que esto de este colegio, digamos, es precisamente eso, ese compromiso con el ser humano, o sea, el derecho, lo que yo decía, el derecho de toda persona a esa libertad, digamos, poder expresarse, ¿cierto? Y poder ser persona. Y yo creo que lo dije al principio, la música nos da la disciplina, mucho más que cualquier otra, digamos, otra forma. Tú cuando estás enseñando un coro en un colegio, o estás enseñando una orquesta, se tiene que quedar callado a los violines, usted tiene que escuchar, le toca a usted, y ahí tú estás desarrollando la tolerancia, estás desarrollando, digamos, que es tan importante la tolerancia precisamente para los problemas que está viviendo el país, por ejemplo, actualmente, o el mundo. Si nadie quiere escuchar a nadie, o sea, todos se creen poseedores de la verdad. Y la música enseña eso, es la mejor forma, digamos, de ir creando este espacio humano, porque además la música desarrolla el área de la fraternidad y del amor, de un ser, del respeto de un ser a otro ser. Tú cuando estás como un alumno estás en el fondo frente a un ser espiritual, ¿cierto?, que te está pidiendo lo mejor también a ti, y él también te va a tratar de dar lo mejor de ti. Y esto es lo que no se está dando en la educación chilena. Así que yo creo que ustedes pueden ser
si esto se puede fundamentar científicamente lo que ustedes están haciendo y poder plantearlo al Ministerio de Educación sería un tremendo aporte. Y que el Inti Illimani también ponga a disposición sus músicos y también sus instrumentos y su música, porque ya hay bastante hecho ahí, hay bastante investigación, hay mucho trabajo, fíjate. Eso es mucho, mucho más feliz, digamos, en el fondo tú haces feliz a las personas, y nosotros venimos aquí a ser felices, no van a venir a sufrir. Entonces, yo creo que están cumpliendo con el mandato divino, en el fondo, y social, en el sentido de que el compromiso es humano, netamente humano. Tenemos que ser más humanos, ser más generosos. Y esto no es una cuestión política que tú seas de izquierda o seas de derecha. No. Es un derecho que tú tienes como persona, ¿cierto? De ser feliz. Yo creo que como INTI te puedo decir que nosotros hemos tenido siempre yo diría una coherencia y una actitud que nos ha dado buenos resultados y hemos tenido suerte de caer, por ejemplo, en Italia, como país de exilio, he conocido gente maravillosa, he trabajado con mucha gente interesante. Y desde que volvimos a Chile que queríamos entregar lo que la gente nos ha dado en el fondo. Hasta que cuajó en esto, en el Sol del Illimani. Pero ahí vino otro suertazo grande de encontrar compañeros de ruta, compañeros profesores, como Pablo y tantos otros que se han entregado, pero en plenitud al proyecto. Porque esto es un proyecto que tiene que tener el punch del ser humano, desde la sensibilidad del ser humano. Porque es muy bonito como empezó, eran clases particulares al principio porque había un alumno por profesor y ahora ya son grupos más numerosos y se produce lo que tú decías, la tolerancia, el esperar su turno, la solidaridad. Yo te enseño después, cero molestar, no te la sabí, te equivocaste, todo lo contrario. Y todo eso, esos son valores que no se pueden llevar a cifras de ministerio, pero sí lo que se ve en el patio de nuestro colegio, donde suena la campana, salen al patio, se escuchan los gritos, la alegría, se escucha la pelota, pero también se escuchan los instrumentos. O sea, los jóvenes van y aprovechan para poder seguir, como no tienen instrumentos en sus casas, aprovechan los recreos o se meten en la iglesia a tocar guitarra para poder tener un instrumento en sus manos. Y todo eso, claro, no es cuantificable y nos falta la otra parte que la que tú representas, que es la parte también que te hablaba de este Lucho Fornasari, que es una eminencia, que están trabajando ya en la parte científica para poder dar razones también así ya sacrosantas. Yo de verdad te agradezco mucho y esperamos, ¿cierto, Pablo? Que ojalá la pandemia, que no creo que afloje tan rápido, pero sí el espíritu del colegio está abierto y te esperamos y ojalá podamos seguir hablando de esto y de mucho más, porque hemos apenas puesto los títulos de lo que podemos hablar. Sí. Igual yo agradezco la invitación a Pablo, Marcelo, y también mi agradecimiento al grupo también Inti Illimani por todo lo que han hecho. O sea, yo estoy muy agradecido. Mira, y una de las cosas bonitas de la pandemia, entre comillas, que debimos tener, porque a lo mejor en el escenario normal no hubiésemos coordinado con los tiempos, qué sé yo, esto nos dio la facilidad. Yo te dejo cordialmente invitado cuando volvamos al colegio a que lo conozca in situ, a que podamos conversar y también y a conversar de esto, del lado científico un poco de la enseñanza de arte. Creo que hay un tremendo aporte de tus palabras, yo te lo agradezco también, bueno, a toda la comunidad del Sol que siempre está, a la Comuef, en el fondo, que también es una de las del apoyo trascendental para que este proyecto surja en el fondo, y de alguna manera dejarte invitado, y que esto es como abrimos la ventanita para poder seguir conversando, y el colegio también en materia dispuesta, si tú quieres también instalar algún vínculo con nosotros, como tú quieras. Yo le quiero decir a los niños también que nuestro país está cansado de emprendedores. Lo que nosotros necesitamos es gente que ame la tierra, que ame este país, que ame su cultura, que la saque adelante. Eso es lo que necesitamos en este momento. La pandemia precisamente vino a verificar que el sistema no sirve. Entonces hay que prepararse para lo que viene. Y ustedes tienen todas las armas para hacer un éxito desde su proyecto. Así que muchas gracias.
No, No. muchas gracias a ti. Y bueno, para despedirnos también de la gente que nos está escuchando en las casas, le agradecemos también la compañía, esta interesante conversación, y nos veremos un próximo lunes en un nuevo ciclo en el sol. Así que yo también aprovecho de despedir a Alejandro, darle muchas gracias, a Marcelo. Bueno, yo no sé si alguien más quiere dar algunas palabras al cierre, pero en el fondo agradecer profundamente tus palabras y tu nobleza un poco también, y humildad al estar con nosotros y darte el tiempo. Yo sé que eres una persona ultra ocupada, pero te diste el tiempo para estar con nosotros, Illimani, así que muchas gracias, Alejandro. Gracias, un abrazo. Gracias. Gigante. Gracias. Chao, gracias. Chao. La calle de la desilusión es gris y soñolienta. Por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión, sin luz en las ventanas, es más un lóbrego callejón, sin ayer ni mañana. En calle de la desilusión